Monsieur Soretz me dijeron que era demasiado viejo, demasiado inútil para acompañarlos. Quédate en casa, cuida la casa. Me ordenó mi propia hija, mientras ella y mis suegros más viejos que yo brindaban con copas de champán en un vuelo rumbo a Hawái. Creyeron que me quedaría quieto esperando en la misma casa que ya llamaban su herencia. Pero el silencio puede ser un arma. Y yo había terminado de ser su sirviente. Cuando regresaron del paraíso, no había casa. Y yo tampoco estaba allí. 43 llamadas perdidas después, por fin, entendieron el padre al que desecharon era quien tenía todas las cartas en la mano. ¿Qué harías tú si la familia que criaste intentara borrarte solo para descubrir que eras tú quien tenía el poder de borrarlos a ellos? Before we continue, don't forget to subscribe and turn on the notification bell. We bring you new stories every day. Hit like and let us know what city you're watching from in the comments. Los folletos sobre Hawái descansaban en mi mesa de centro como promesas coloridas. Mi hija Marisa los abrió de par en par sus dedos, cuidados recorriendo las playas doradas, y su marido Colton se inclinó sobre su hombro asintiendo con aprobación. Los padres de Colton, Franklin Hayes y Dolores Hayes estaban sentados cómodamente en mi sofá, ya discutiendo la hora de salida y las comodidades del hotel como si estas vacaciones les correspondieran por derecho de nacimiento. El complejo de Maui parece perfecto, anunció Marisa, su voz rebosante de entusiasmo. 4 dormitorios, vista al mar, acceso privado a la playa. Alcancé uno de los folletos. Eso suena maravilloso. ¿Cuándo vamos, papá? La mano de Marisa interceptó la mía suave pero firme, apartando el papel brillante. Eres demasiado mayor para tales aventuras. Las palabras golpearon como agua helada. Parpadeé seguro de haber escuchado mal. Mejor quédate en casa y cuida la casa, continuó con un tono casual. De hecho, volamos con la mamá y el papá de Colton. Es el viaje de sus sueños, ¿sabes? Franklin Hayes se rió desde el sofá. Hemos estado ahorrando para esto durante años. No puedo esperar a ver esas puestas de sol. A los niños les encantará hacer snorkel, añadió Dolores Hayes, reclamando ya experiencias que aún no habían sucedido. Los miré fijamente. Franklin Hayes tenía 64, 2 años mayor que yo. Dolores Hayes, 61. Sin embargo, de algún modo, yo era demasiado viejo mientras que ellos eran compañeros de viaje perfectos. Nunca he estado en Hawái, dije en voz baja. Colton se encogió de hombros. Quizá la próxima vez, papá. Este viaje es algo familiar. ¿Familiar? La palabra se retorció en mi pecho. Los observé continuar planificando a mi alrededor sobre mí a través de mí. Marisa sacó su teléfono mostrando a Dolores Hayes fotos de restaurantes que habían investigado. Colton agarró otro folleto señalando actividades. Se movían con la confianza fácil de quienes ya habían decidido todo sin consultar al hombre cuya casa habitaban, cuya generosidad los había cobijado durante 5 años. El vuelo sale el jueves por la mañana, dijo Marisa sin mirarme. Nos iremos 10 días. Tendrás toda la casa para ti. Piénsalo como unas pequeñas vacaciones también. ¿Vacaciones de qué? De proveer alojamiento gratuito, de cocinar cenas que apenas reconocían, de escuchar las quejas de Colton sobre su puntuación de crédito mientras usaba mi electricidad para cargar sus dispositivos de juego. Me levanté despacio mis rodillas. Protestaron un recordatorio de mis 62 años que tanto preocupaban a Marisa. Probablemente debería poner algunas cosas en orden entonces para cuidar la casa. Eres el mejor papá. Marisa finalmente levantó la vista sonriéndome con esa sonrisa que una vez derritió mi corazón cuando tenía 7 años y pedía cuentos para dormir. Ahora se sentía calculada, ensayada. No te preocupes por nada. Simplemente relájate y disfruta del silencio. Franklin Hayes levantó su taza de café en un brindis fingido. Por las vacaciones familiares. Todos rieron. Incluso Dolores Hayes, que me había visto exactamente 4 veces, se sintió lo bastante cómoda para reírse de mi exclusión en mi propia sala de estar. Caminé hacia el pasillo, sus voces siguiéndome animadas, discusiones sobre cenas al atardecer y recorridos en helicóptero aventuras, de las que aparentemente había envejecido de la noche a la mañana. El suelo de madera crujió bajo mis pies.
El mismo sonido que había hecho cuando Evelyn y yo bailamos en este mismo lugar en nuestro 30º aniversario. Evelyn habría luchado por mí. Ella habría insistido en que yo viniera, habría dejado claro que familia significaba todos nosotros, o ninguno. Pero Evelyn llevaba 5 años muerta y yo estaba aprendiendo que la hija que habíamos criado juntos me veía de una manera muy diferente a la que había imaginado. Detrás de mí, la voz de Marisa se escuchó claramente. Mamá lo habría entendido. Ella siempre decía, papá necesitaba que lo cuidaran a medida que envejecía. Me detuve en la puerta del dormitorio. Evelyn nunca había dicho algo así ni una sola vez. Pero al parecer, las preocupaciones imaginarias de mi difunta esposa eran ahora la justificación para mi exclusión de la alegría familiar. La luz de la tarde se inclinaba por la ventana de mi dormitorio, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera donde solía estar la silla de lectura de Evelyn. 3 horas después me senté al borde de la cama aún con la misma ropa de la cena. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el viejo tocador de Evelyn, un hombre que aparentemente se había vuelto invisible en su propio hogar. La casa se había asentado en su ritmo nocturno, pero las voces subían desde la sala de estar de abajo. Al principio, sus risas parecían lejanas, amortiguadas por las viejas paredes y las rejillas de ventilación. Había planeado ignorarlos por completo. Quizás leer una de las novelas de misterio que tanto había amado Evelyn. Entonces la voz de Colton atravesó el ruido ambiental más clara de lo que debía. Honestamente cree que se tragó toda esa tontería de demasiado viejo. Mi libro se cerró de golpe. Me quedé paralizado, cada músculo de repente tenso. La respuesta de Marisa flotó por la rejilla de calefacción junto a mis pies. Papá siempre ha sido crédulo. ¿Recuerdas cuando le dijimos que le pagaríamos las reparaciones del techo? Sus risas siguieron casuales, despectivas, crueles. Me moví con cuidado hacia la rejilla, mis instintos de maestro activándose. 30 años de gestión en el aula me habían enseñado cuándo escuchar y cuándo actuar. Este era definitivamente un momento para escuchar. El momento resultó perfecto. La voz de Franklin Hayes se unió. Justo después de que volvamos de Hawái, lo metemos en ese asilo que investigamos. El aire se me cortó. Ah, el asilo. Sunset Manor tiene una vacante el próximo mes, añadió Dolores Hayes, con un tono empresarial. Dijeron que podían agilizar el papeleo si pagábamos el depósito por adelantado. ¿Cuánto?, preguntó Colton. 3,000, respondió Franklin Hayes. Pero vale la pena para instalarlo rápidamente. Una vez que esté allí, esta casa se convierte en nuestra de todos modos. Es nuestra herencia. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Me aferré al alféizar de la ventana, mis nudillos poniéndose blancos contra la madera pintada. La voz de Marisa continuó ahora animada. Ya contacté con ese agente inmobiliario Travis Monroe. ¿Cree que podemos obtener al menos 800,000, quizás más, con el mercado tal como está? ¿Dividido entre 4? Preguntó Colton. Obviamente. Mamá, papá, os habéis ganado vuestra parte soportando sus quejas estos últimos años. Dolores Hayes se rió. Se ha vuelto bastante exigente, ¿verdad? Siempre preguntando por nuestros planes, queriendo estar incluido en todo. El sentimiento de derecho es increíble, coincidió Marisa. Como papá tienes 62, excepto que tus años activos ya quedaron atrás. Me hundí en la cama, mis piernas de repente poco fiables. 5 años los había alojado. 5 años de facturas de supermercado, pagos de servicios, reparaciones y mantenimiento, mientras Colton buscaba trabajo y Marisa pensaba en su siguiente movimiento profesional. Habían comido mi comida, usado mi coche tomado, prestadas mis herramientas y ni una sola vez ofrecieron gratitud genuina. La voz de Colton se volvió más fuerte, más emocionada. La mejor parte es que nunca lo verá venir. Lo tenemos convencido de que solo nos preocupa su bienestar. Papá siempre fue demasiado confiado, dijo Marisa. Mamá solía decir, tu madre nunca dijo nada sobre que tu padre fuera una carga. Franklin Hayes interrumpió sorprendiéndome. Esa mujer lo adoraba. Bueno, ella no está aquí para objetar ahora, ¿verdad? La voz de Marisa se había vuelto aguda. Y francamente esto es lo mejor para todos. Papá recibe atención profesional. Nosotros obtenemos seguridad financiera. Atención profesional. Lo hacían sonar como una necesidad médica más que como una eliminación conveniente.
La conversación continuó, pero ya había escuchado suficiente. Me levanté despacio, caminé hacia mi cómoda y abrí el cajón inferior donde guardaba la caja de joyas de Evelyn. Dentro debajo de su anillo de bodas estaba la escritura de esta casa, la casa que había comprado con mi salario de maestro, la casa donde Evelyn y yo habíamos planeado envejecer juntos. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el espejo del tocador, pero algo había cambiado en esos pocos minutos de escuchar a escondidas. El hombre que me miraba ya no parecía invisible. Cerré la caja de joyas en silencio y regresé a sentarme al borde de la cama, escuchando cómo sus voces se desvanecían mientras se movían a otra parte de la casa. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la voz desesperada de Colton de hacía 5 años retumbaba en mi memoria compitiendo con la crueldad casual de esta noche. Febrero de 2020. La llamada había llegado a las 11:30 de un martes por la noche. Recordaba la hora exacta porque estaba corrigiendo exámenes de álgebra pluma roja en mano, cuando mi teléfono vibró. Harold. La voz de Colton había sonado rota, desgarrada. Necesito ayuda. Lo he perdido todo. La historia se había desbordado entre sollozos. Sitios de póker en línea, inversiones en criptomonedas que prometían rendimientos garantizados, aplicaciones de apuestas deportivas que parecían dinero fácil, 47,000 en deudas de tarjeta de crédito, la casa en ejecución hipotecaria, Marisa llorando de fondo, embarazada de su segundo hijo. Se suponía que era Bitcoin, había susurrado. Todos decían que no podía fallar. Puse nuestros ahorros, el préstamo con garantía hipotecaria, todo en ello justo antes del desplome. Había escuchado mi corazón de maestro roto por este joven que de algún modo se había convertido en familia. Evelyn se había ido hacía solo unos meses y la casa se sentía demasiado vacía, demasiado silenciosa. Marisa era mi hija, ellos mis nietos. No tenemos a dónde ir, decía Colton. Los padres de Marisa, ya sabes, su madre nunca me aprobó. No podemos acudir a ellos. Conocía a la hermana de Evelyn. Desaprobaba a Colton desde la boda. Pero Evelyn ya no estaba para suavizar tensiones. Acostado en la oscuridad, entendí el cálculo, sabía qué botones emocionales tocar. El viudo en duelo, el abuelo protector, el hombre solo con una casa vacía y un corazón generoso. Me levanté, fui a la ventana, el columpio brillaba a la luz de la luna. 300 euros de mi pensión. Las bicicletas contra el garaje con ruedines que yo instalé porque Colton estaba buscando trabajo. Mis manos temblaban. Calculé 5 años de alimentos, al menos 18,000. Servicios duplicados, 6,000. Reparación del techo, 14,000. Facturas médicas, coche seguro, más de 60,000. 60,000. Para personas que me llamaban carga. El álgebra era simple, devastadora. Los había mantenido más que dura un matrimonio. Y su gratitud se había vuelto derecho adquirido. Fui a mi cómoda. Saqué el cuaderno donde anotaba gastos desde que Evelyn murió. Idea suya, querrás saber a dónde va el dinero, cariño. Página tras página, peticiones de Colton, necesidades de Marisa, urgencias de los niños. Siempre temporales. Siempre prometían reembolsar. Nunca lo hicieron. Solo aprendieron a pedir más. La casa crujía en su silencio nocturno. Al amanecer, despertarían con energía planeando su viaje. Harían las maletas que les regalé en Navidad. Conducirían el coche que salvé del embargo. Subirían al avión con billetes pagados por la herencia que ya asumían suya. Y yo me quedaría como cuidador obediente, mantenedor de la casa que creían suya por derecho. Pero en la oscuridad, rodeado de premios como maestro y certificados de jardinería de Evelyn, lo vi claro, habían confundido amabilidad con debilidad, generosidad con estupidez. 40 años enseñando me habían dado estrategia, paciencia y la habilidad de ir 3 pasos por delante de quienes intentaban burlar el sistema. Algunas lecciones se enseñan, otras se aprenden con consecuencias. Cerré el cuaderno, lo guardé. Movimientos lentos, silenciosos. La mañana siguiente traería nuevas posibilidades. El amanecer entraba por las persianas, la familia ya en modo viaje. Marisa organizando documentos.
Colton en su móvil revisando vuelos. Franklin y Dolores Hayes comparando marcas de protector solar como si planearan una operación militar. «Buenos días, papá», llamó alegremente Marisa, sin levantar la vista de su fortaleza de papeles. «El café está recién hecho, si quieres». Me serví una taza estudiando sus rostros animados con una nueva perspectiva. Ayer habría visto miembros de la familia emocionados preparando una aventura. Hoy observaba a co-conspiradores celebrando su manipulación exitosa. «El vuelo sale a las 10:15», anunció Colton deslizando su pantalla. «Deberíamos salir a las 8:30 para evitar el tráfico». «¿Recordaste empacar el cargador de la cámara?», preguntó Dolores Hayes a Marisa. «Ya está en el equipaje de mano, además de baterías de repuesto». Su eficiencia me impresionó. Las mismas habilidades organizativas que nunca habían aplicado a encontrar empleo o a contribuir a los gastos del hogar. Aparentemente, planear vacaciones de lujo requería talentos diferentes a los de asegurar ingresos básicos. «¿Hay algo especial que quieras que haga mientras cuido la casa?», pregunté acomodándome en mi silla habitual en la mesa del desayuno. Marisa finalmente levantó la vista a su expresión condescendiente. «Solo lo de siempre, papá. Regar las plantas, revisar el correo, tal vez pedirle a Agnes Whitfield de al lado que eche un ojo sobre ti». Agnes Whitfield, mi vecina de 70 años, que había conocido a Evelyn y a mí durante 15 años. Marisa sugirió que ella me vigilara como si fuera un inválido que necesitara supervisión. «Soy perfectamente capaz de manejarme solo», respondí con suavidad. Colton resopló: «Claro, viejo. Solo no intentes arreglar nada que se rompa. Llama a un profesional». La ironía me golpeó con fuerza. Colton, que había perdido su casa por deudas de juego, aconsejándome sobre el mantenimiento responsable del hogar. Bebí un sorbo de café y asentí complaciente. Por supuesto no querría causar problemas. Mi conformidad pareció satisfacerlos. Franklin Hayes dobló un mapa turístico de Maui, metiéndolo en el bolsillo de su camisa. 2 semanas de paraíso. Nos lo hemos ganado. Ganado a través de 5 años de alojamiento gratuito, comidas y apoyo financiero que nunca habían reconocido y mucho menos correspondido. El tiempo pasará rápido, los aseguré. Podría ponerme al día con algo de lectura, quizás organizar algunas cosas en la casa. Los ojos de Marisa se iluminaron. «Eso sería perfecto, papá. Podrías empezar con el garaje. Se ha vuelto tan desordenado». Desordenado con sus pertenencias, naturalmente objetos que habían guardado allí cuando se mudaron y luego olvidado, mientras mi garaje se convertía en su almacén personal. Dolores Hayes comenzó a trasladar objetos del mostrador a su bolso. Tarjetas de embarque, identificación, documentos del seguro de viaje. El resort confirmó nuestra mejora de suite. Vista al mar, lanai privado, servicio de conserjería. Suena maravilloso, logré decir, calculando el costo de tales alojamientos. Fácilmente 4,000 por 2 semanas. Dinero que nunca habían poseído, pero que de algún modo ahora manejaban. El teléfono de Colton sonó. El Uber llega en 5 minutos. El anuncio desencadenó un movimiento repentino. Aparecieron maletas. Se agarraron objetos de último momento, y el caos general reemplazó a su organización anterior. Me mantuve al margen, observando sus preparativos de salida con interés distante. «Papá, ¿estás seguro de que estarás bien quedándote solo?», preguntó Marisa, aunque su pregunta sonaba más a formalidad educada que a preocupación genuina. «Por supuesto, disfrutaré del silencio». Me besó en la mejilla, un gesto que una vez habría calentado mi corazón. Ahora se sentía como una actuación calculada para un público de parientes que esperaban afecto filial. Las puertas del coche se cerraron de golpe afuera. Colton cargaba el equipaje mientras los demás recogían las pertenencias finales. En 10 minutos, mi casa volvería al silencio que supuestamente había solicitado. «Cuídate», gritó Franklin Hayes empujando su maleta hacia la puerta. «Maneja con cuidado», respondí diciéndolo en serio a pesar de todo. La puerta principal se cerró con una finalidad decisiva. Los sonidos del motor se desvanecieron calle abajo. De repente me encontré solo en mi cocina rodeado de tazas de café abandonadas y folletos de viaje esparcidos. Por primera vez en 5 años la casa volvía a pertenecerme por completo. Caminé hacia la ventana de la cocina y observé su coche desaparecer en la esquina llevando a mi desagradecida familia hacia su paraíso robado.
2 semanas, 14 días para considerar mis opciones, evaluar mis recursos y quizás demostrar que la carga que habían descartado poseía capacidades que nunca habían sospechado. Terminé mi café lentamente planificando metódicamente mi próximo movimiento. «¿Necesitáis que os lleve al aeropuerto?», ofrecí, mientras Colton luchaba con la maleta enorme de Marisa. En realidad sí, jadeó. El Uber acaba de cancelar. Atasco en la I-4. Perfecto. Una actuación final como su servicial chofer. El trayecto al Aeropuerto Internacional de Orlando duró 45 minutos, a través de la típica congestión de un viernes por la mañana. Escuché su animada charla sobre excursiones de snorkel y cenas al atardecer, maravillándome de lo fácil que discutían actividades de lujo financiadas por mis ahorros de toda la vida. «Acuérdense de sacar fotos de todo», les dije al dejarlos en la zona de pasajeros. «Me encantaría ver Hawái a través de vuestros ojos». Marisa me abrazó brevemente. «Te enviaremos postales, papá. No trabajes demasiado mientras estemos fuera». Colton agarró el equipaje más pesado. «Gracias por el paseo, viejo. Eres un salvavidas». Salvavidas. La ironía casual no se me escapó. Esperé hasta que sus figuras desaparecieron en la terminal y luego conduje a casa con creciente expectación. A las 11 en punto, marcaba el número que Marisa había mencionado en su conversación escuchada. «Allen Realty, habla Travis Monroe». «Señor Monroe, soy Harold Benton. Necesito vender mi casa lo más rápido posible». Breve pausa. «¿Qué tan rápido estamos hablando, señor Benton?» «Máximo 2 semanas. Estoy dispuesto a fijar un precio agresivo para una venta rápida». «Eso es ambicioso». ¿Qué impulsa la urgencia? Me había preparado para esta pregunta. Circunstancias personales requieren liquidez inmediata. Entiendo que la rapidez tiene un costo. ¿Dónde está ubicada la propiedad zona de Windermere? Casa unifamiliar. 4 dormitorios, 2 baños y medio sin hipoteca, título limpio. Su tono cambió mostrando más interés. No tener hipoteca es excelente para ventas rápidas. ¿Cuál es el tamaño aproximado en metros cuadrados? 260 metros cuadrados. Cocina renovada. Techo nuevo hace 5 años. Barrio consolidado. Señor Benton, puedo estar allí en 1 hora si le viene bien. Este calendario es agresivo, pero con el precio adecuado, y un comprador en efectivo no es imposible. 1 hora. En 60 minutos daré el primer paso concreto para demostrar exactamente cuán gravoso puede ser este viejo cuando está debidamente motivado. Lo estaré esperando, confirmé. Tras terminar la llamada, recorrí mi casa con nuevos ojos. Estas habitaciones habían sido testigo de la risa de Evelyn, de los hitos de infancia de Marisa, de celebraciones familiares que parecían auténticas cuando todavía creía que familia significaba lealtad y apoyo mutuos. Ahora representaban algo diferente, activos para liquidar patrimonio, para liberar recursos, para reestructurar las dinámicas de poder que habían gobernado mi vida durante 5 años. Saqué la escritura de la casa de la caja de joyas de Evelyn, junto con los registros de impuestos a la propiedad y los documentos del seguro de hogar. Todo lo que Travis Monroe necesitaría para verificar mi propiedad y evaluar el valor de mercado. El timbre sonó exactamente 1 hora después. Travis Monroe parecía más joven de lo que había esperado, quizás 45, llevando una chaqueta azul marino a pesar del calor de Florida. Traía una tableta y una cinta métrica preparado para los negocios inmediatos. Señor Benton extendió su mano. «Agradezco su llamada. Según nuestra conversación, creo que podemos trabajar juntos eficazmente». «Entre. Le mostraré todo». Entró en mi vestíbulo ya haciendo cálculos mentales. Casa hermosa. Suelos originales de madera, reacondicionados hace 5 años. Evelyn, mi difunta esposa, insistió en mantener el carácter original. Mujer inteligente. Los elementos originales añaden un valor significativo. Sacó su tableta. Antes de recorrer, permítame explicarle el proceso para su calendario. 2 semanas significa que necesitamos compradores en efectivo, mínimas contingencias y un precio competitivo. ¿Está preparado para esos requisitos? Asentí. La velocidad importa más que la ganancia máxima. Excelente. Entonces veamos con qué contamos. Mientras Travis Monroe comenzaba su evaluación profesional, midiendo habitaciones y anotando detalles arquitectónicos, sentí que algo se movía en mi pecho.
Después de años de reaccionar a las decisiones de otros, finalmente estaba tomando control de mis circunstancias. Marisa había mencionado el nombre de Travis Monroe mientras planeaba vender mi casa sin mi conocimiento. Ahora él estaba aquí a mi invitación, trabajando hacia mis objetivos, operando en mi calendario. La simetría se sentía como justicia, empezando a equilibrar la balanza. 3 horas después de que Travis Monroe se marchara con su evaluación preliminar y la promesa de comenzar a hacer llamadas de inmediato, mi teléfono sonó. La pantalla mostraba un número desconocido, pero reconocí el código de área. Hawái. Papá. La voz de Marisa burbujeaba por el altavoz brillante con entusiasmo tropical. Hemos llegado bien. El resort es absolutamente increíble. Me acomodé en la silla de mi cocina, la tarjeta de presentación de Travis Monroe aún visible en el mostrador junto a su carpeta de documentos de la propiedad. Me alegra mucho que hayan llegado sanos y salvos. ¿Cómo fue el vuelo largo, pero valió la pena? Papá, deberías ver este lugar. Playa privada, piscina infinita, servicios de spa todo incluido. Colton ya ha reservado un tour en helicóptero para mañana. Eso suena increíble. Mientras hablaba, recorría con el dedo el borde de la tarjeta de Travis Monroe. Espero que saquéis muchas fotos. Lo haremos. El conserje nos recomendó un restaurante increíble para esta noche. Cena de 5 estrellas justo en la playa. Probablemente lo encontrarías demasiado elegante, pero nosotros estamos emocionados por probarlo. Demasiado elegante para mí. Naturalmente estoy seguro de que lo pasaréis de maravilla. El tono de Marisa cambió ligeramente, volviéndose más maternal. ¿Cómo te las estás arreglando solo? No estarás intentando cocinar comidas elaboradas, ¿verdad? Recuerda lo que te dije sobre mantenerlo simple. Estoy cuidando de todo, muy bien, le aseguré, mientras mis ojos recorrían los documentos inmobiliarios esparcidos sobre la mesa. De hecho, estoy bastante ocupado. Bien, bien. Solo no te esfuerces demasiado. Nos preocupaba dejarte solo. Pero Colton me recordó que necesitas aprender a ser independiente a tu edad. Independencia. La palabra tenía una ironía deliciosa, teniendo en cuenta mis actividades de esta mañana. ¿Alguna vez te has sentido subestimado por tu propia familia? ¿Te quedarías callado o demostrarías que están equivocados? Comenta uno. Si elegirías luchar y recuperar tu dignidad, tu opinión podría inspirar a alguien hoy. Hablando de independencia, continuó Marisa, hemos estado hablando de algo. En realidad estamos preparando una pequeña sorpresa para ti cuando volvamos, algo que será realmente bueno para tu futuro. Apreté el teléfono con más fuerza. Una sorpresa, no quiero arruinarla, pero digamos que hemos encontrado una solución para ayudarte a hacer la transición a tus años dorados con mayor comodidad. Atención profesional, actividades sociales con personas de tu edad, ese tipo de cosas. Atención profesional. El eufemismo que habían usado al planear mi eliminación. Qué considerado de vuestra parte, logré decir, manteniendo la voz firme. De hecho, la sincronización es interesante. Yo también estoy preparando una sorpresa para vosotros. Marisa se rió. ¿Qué clase de sorpresa podrías estar planeando tú, papá? Bueno, si te lo dijera, no sería una sorpresa, ¿verdad? Me permití una pequeña sonrisa. Digamos que he estado ocupándome de algunos asuntos importantes mientras estáis fuera. Asuntos realmente importantes que lo cambiarán todo para todos nosotros. Asuntos, papá, estás jubilado. ¿Qué clase de asuntos podrías...? Se detuvo, probablemente dándose cuenta de lo condescendiente que sonaba. Quiero decir, qué tierno, pero no te canses demasiado con cualquier proyectito en el que estés trabajando. Proyectito. Si tan solo supiera. No te preocupes por mí, dije con calma. Estoy manejando todo perfectamente. De hecho, creo que estaréis absolutamente asombrados con lo que habré logrado cuando volváis. Bueno, solo ten cuidado. Sí, volveremos a llamar en unos días para ver cómo estás. Aquí estaré, confirmé, aunque la definición de aquí podría ser bastante diferente para entonces. Después de colgar, me quedé sentado en silencio en mi cocina, rodeado del silencio de la tarde y del peso de una doble mentira. Marisa se preparaba para deshacerse de mí en una residencia, convencida de que jamás descubriría su plan. Mientras tanto, yo me preparaba
para deshacerme de la casa que ellos consideraban su herencia, seguro de que nunca esperarían una acción tan decisiva de parte de la carga que creían tener bajo control. Ambos lados planeando sorpresas, ambos lados convencidos de su ventaja estratégica. Solo uno de los dos tenía realmente el control. Tomé la tarjeta de Travis Monroe y sonreí. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. El domingo por la mañana trajo la llamada de Travis Monroe a las 9 en punto, junto con nuestro primer comprador potencial. Gregory Stanton representaba a un grupo de inversión comercial que buscaba propiedades de alquiler en barrios consolidados. El calendario es agresivo, me advirtió en privado Travis Monroe antes de la llegada de Gregory Stanton. La mayoría de los compradores necesita semanas para organizar el financiamiento. Este caballero trabaja con transacciones en efectivo, pero esperará una flexibilidad significativa en el precio. Transacciones en efectivo perfectas para mi cronograma abreviado. Gregory Stanton llegó en un BMW plateado, vestido con ropa informal pero costosa y portando una carpeta de cuero. Alrededor de los 55 apretón de manos, seguro el tipo de eficiencia ensayada que sugiere numerosas adquisiciones inmobiliarias. Vecindario hermoso, observó escaneando mi jardín delantero con ojos calculadores. Buena estructura en esta casa. Muéstreme los puntos clave de venta. Lo guié habitación por habitación, resaltando los suelos de madera restaurados, la cocina actualizada y el techo nuevo. Cada característica que describía se sentía como una traición a la memoria de Evelyn, pero seguía adelante con determinación profesional. El dormitorio principal tiene una luz natural excelente, expliqué, abriendo las persianas que Evelyn había elegido hace 15 años. Molduras originales en toda la casa. Gregory Stanton asintió tomando notas en su tableta. ¿Cuál es su motivación para vender el calendario que mencionó Travis Monroe? Sugiere urgencia. Había ensayado esta respuesta. Circunstancias personales requieren liquidez inmediata. Estoy dispuesto a fijar un precio competitivo para cerrar rápido. ¿Qué tan competitivo? Eso depende de lo que puedan lograr en su calendario. Completamos el recorrido en 30 minutos. Gregory Stanton lo examinó todo con desapego de inversionista, calculando el potencial de alquiler, los costos de renovación y la apreciación del valor a largo plazo. Su interés parecía genuino, sus preguntas prácticas más que emocionales. La propiedad tiene fundamentos excelentes, concluyó, estrechando mi mano en el vestíbulo. Déjeme revisar los números con mis socios. Tendrá noticias mías mañana por la tarde. Después de que se fue, me sentí cautelosamente optimista. Comprador en efectivo, enfoque profesional, expectativas realistas de tiempo. Quizás mi plan se desarrollaría sin problemas después de todo. El lunes por la tarde destruyó ese optimismo. Lo siento, señor Benton, dijo Gregory Stanton por teléfono. Después del análisis, los números no encajan con nuestros parámetros de inversión al precio actual. Se me cayó el estómago. ¿Qué encajaría con sus parámetros? Honestamente, unos 60,000 menos de lo que está pidiendo. El mercado de alquiler en esa zona no soporta un costo de adquisición más alto. 60,000. Casi igual a todo lo que había invertido en la familia de Marisa durante 5 años. Eso es sustancial, logré decir. Lo entiendo. Tómese un tiempo para pensarlo. Mi oferta es válida durante 48 horas. Tras colgar, me senté en mi cocina mirando fijamente la tarjeta de Travis Monroe. ¿Realmente estaba dispuesto a perder 60,000 por venganza? ¿Valía la pena sacrificar tanto económicamente por demostrar mi independencia? Por un momento la duda se coló. Marisa seguía siendo mi hija. Colton, a pesar de sus defectos, era padre de mis nietos. Quizás estaba reaccionando de forma exagerada a sentimientos heridos y orgullo dañado. Entonces recordé sus risas durante aquella conversación que escuché. La crueldad casual de planear mi descarte. Mientras vivían en mi casa, comían mi comida, gastaban mi dinero, el depósito para la residencia que ya habían gestionado, el agente inmobiliario con el que ya habían hablado. Habían tomado su decisión hace 5 años, decidiendo que yo era un recurso a explotar en lugar de familia a valorar. Ahora enfrentarían las consecuencias de esa elección. Llamé a Travis Monroe. Acepto la oferta de Gregory Stanton, dije sin rodeos. ¿Está seguro? Es una reducción importante. Lo estoy.
¿Cuánto para cerrar con efectivo y mínimas contingencias? 8 días, quizás menos. Tiempo suficiente antes de su regreso. Envíe los papeles. Al colgar sentí una certeza fría y tranquila justicia en marcha. Querían tratarme como una carga. Perfecto. Descubrirían cuán costosa podía ser cuando estaba motivada. La casa que planeaban heredar desaparecería. El dinero que contaban también, junto con mi voluntad de seguir financiando su desempleo. Algunas lecciones valen cada céntimo. El miércoles trajo validación inesperada. Travis llamó. La firma de Stanton quiere cerrar en 7 días garantizados y ofrece 10,000 más. Dejé la tasa. Más dinero por cerrar antes, sí. Tienen plazos y su propiedad encaja perfectamente. Quieren cerrar antes del martes, 5 días antes del regreso de Marisa. ¿Qué se requiere mínimo? Pagan en efectivo y renuncian a inspecciones. Su abogado ya empezó. Miré al patio trasero donde mis nietos jugaban con equipo que yo compré. Pronto jugarán otros niños mientras sus padres paguen alquiler a Stanton. ¿Está cómodo con este calendario cómodo no? Eufórico. ¿Qué firmo llevo los documentos hoy? Mañana los revisa su abogado. Cierre el lunes. Colgué. Me senté entre décadas de recuerdos que pronto serían de extraños. La urgencia de Stanton se alineaba perfectamente con mi venganza. Marisa y su familia probablemente estaban en una playa en Hawái, bebiendo cócteles hablando de sus planes para internarme. Se creían astutos. Si supieran que su carga los había superado por completo, el teléfono sonó. Número desconocido. Código de área de Hawái. Papá. Era Colton probablemente mientras Marisa estaba en el spa. ¿Cómo lo estás llevando? De maravilla, respondí con sinceridad. Ocupándome de los asuntos tal como prometí. Me alegra escucharlo. No estarás metiéndote en líos, ¿verdad? Se rió de su propio chiste. Nada que no pueda manejar, le aseguré. ¿Cómo os está tratando el paraíso? No me quejo. El tour en helicóptero de ayer fue increíble. Marisa está recibiendo un masaje. Ahora me pidió que te dijera hola, dile que le devuelvo el saludo. Espero que estén disfrutando cada momento. Lo estamos. A los niños les encanta la playa. Dolores Hayes y Franklin Hayes están hablando de alargar el viaje si logramos cambiar los vuelos. Alargar el viaje. Aún mejor para mi calendario. Eso suena maravilloso. No os preocupéis por volver pronto por mi culpa. ¿Estás seguro? No queremos dejarte solo demasiado tiempo. Estoy perfectamente bien. De verdad estoy manejando todo mejor de lo que podríais imaginar. Después de que Colton colgó, sonreí ante la hermosa simetría. Estaban tan seguros de sus planes, tan convencidos de que seguiría siendo su víctima dócil, que realmente consideraban darme más tiempo para completar mi contraestrategia. Para cuando regresaran a Florida, ya fueran 10 días o 14, descubrirían que su herencia se había evaporado y que el cuidador de su casa se había transformado en algo mucho más formidable que la carga que habían despreciado. Tomé la tarjeta de Travis Monroe y tracé sus bordes con el dedo. El lunes no podía llegar lo suficientemente pronto. El jueves por la mañana comencé el proyecto más satisfactorio de mi jubilación, desalojar a mi ingrata familia de la casa que habían reclamado como su herencia. Trabajando metódicamente, empecé por la habitación de Marisa. 5 años de pertenencias acumuladas llenaban cada superficie. Ropa cara comprada con mi dinero, del supermercado joyas que le había regalado por sus cumpleaños, fotografías de vacaciones que yo había financiado pero de las que había sido excluido. Cada objeto iba cuidadosamente a cajas etiquetadas. Tratándolo como la mudanza que nunca esperaron, murmuré doblando sus blusas de diseñador, con el mismo cuidado que había puesto cuando la ayudé a empacar para la universidad hace décadas. Las pertenencias de Colton contaban su propia historia de fracaso y derecho adquirido. Equipos de videojuegos valorados en miles, guías de criptomonedas y libros de apuestas, herramientas que había tomado prestadas y jamás devuelto. Empaqué todo de forma sistemática, incluido el portátil, donde probablemente había perdido la seguridad financiera de nuestra familia. La unidad de almacenamiento que había elegido estaba a 20 minutos de distancia. Lo bastante cerca para que la familia pudiera acceder eventualmente, pero lo bastante lejos para sentirse como un exilio. La encargada, una mujer amable llamada Claudine Vega,
Me ayudó a escoger un espacio lo suficientemente grande como para almacenar todas las pertenencias de una familia completa. Mudarse puede ser abrumador, observó mientras me veía firmar el contrato de alquiler. Pareces sorprendentemente organizado con todo esto. He tenido tiempo para planearlo, respondí con total sinceridad. La carga tomó la mayor parte de la tarde. Los profesionales que había contratado trataron todo con respeto, entendiendo que las pertenencias familiares merecían un cuidado delicado independientemente de las circunstancias. Ver caja tras caja desaparecer en el almacén se sentía como ver la justicia tomar forma física. Las cosas de Franklin Hayes y Dolores Hayes requirieron atención especial. Medicamentos, documentos importantes, las maletas caras que habían comprado para este viaje. Hice un inventario detallado asegurándome de que encontraran sus pertenencias organizadas y accesibles cuando eventualmente descubrieran su nueva situación de vida. Eso es bastante material, comentó Diego Ramos, uno de los transportistas, asegurando el último mueble. Familia de 5 era, respondí simplemente. La última caja contenía recuerdos de la infancia de Marisa, premios escolares, fotografías familiares, proyectos de arte que había guardado durante décadas. Mis manos temblaban ligeramente al colocarla en el almacén. Esos objetos representaban a la hija que yo había criado, no a la mujer que había planeado mi descarte. Después de cerrar el almacén con llave, le entregué a Claudine Vega un sobre con 6 meses de renta pagados por adelantado. Alguien pasará a recoger todo. Eventualmente le expliqué. Probablemente antes de lo que esperan. Al llegar la noche había transformado mi casa en algo que apenas reconocía. Una propiedad limpia y vacía lista para sus nuevos dueños. Mis pertenencias permanecían. Certificados de enseñanza en las paredes, fotografías de Evelyn en la repisa, libros que habían moldeado mi forma de pensar durante 40 años. El apartamento que había alquilado cerca era modesto pero suficiente. Un dormitorio, una pequeña cocina, espacio suficiente para un hombre que estaba aprendiendo a vivir independientemente otra vez. Mientras organizaba mi ropa en el pequeño armario, sentí algo que no había experimentado en años. Control total sobre mi entorno. Nadie comería mi comida sin aportar. Nadie usaría mis servicios mientras se quejaba de mi presencia. Nadie planearía mi futuro sin consultarme. Mi teléfono sonó mientras desempacaba mis premios docentes. El identificador mostraba un número de Hawái. Papá. La voz de Marisa sonaba relajada, probablemente llamando desde el balcón del resort. Solo quería saber cómo estás. ¿Cómo lo estás llevando? Miré alrededor de mi apartamento austero pero en paz, y luego miré las llaves de la casa que pronto entregaría a Gregory Stanton. Muy bien, respondí con completa honestidad. Todo está exactamente donde debe estar. Me alegra oírlo. Lo estamos pasando increíble. El conserje organizó una cena privada en la playa para esta noche. Disfrutad cada momento, los animé. Aseguraos de crear recuerdos que duren toda la vida, porque después del lunes, esos recuerdos serán todo lo que os quede de vuestra existencia cómoda y parasitaria. Tras colgar, me senté en mi nueva cocina bebiendo café y contemplando la justicia elegante de la situación. Ellos querían que yo desapareciera de sus vidas. Ahora descubrirían lo que en realidad significaba la ausencia. Algunas lecciones requieren una inmersión completa para ser comprendidas de verdad. El lunes por la mañana llegó con el peso de lo inevitable. Me senté en la notaría de Nora Delgado, rodeado por los documentos que sellarían legalmente mi venganza. Frente a mí, Gregory Stanton revisaba los papeles finales con la eficiencia de alguien acostumbrado a adquisiciones inmobiliarias. Todo está en orden, anunció Nora Delgado, ordenando los documentos de transferencia de escritura en filas precisas. Señor Benton, necesito verificar su identificación una vez más. Le entregué mi licencia de conducir, viendo cómo comparaba la fotografía con mi rostro. 62 años. Profesor de matemáticas jubilado, a punto de completar la decisión más calculada de mi vida. Señor Stanton, los fondos certificados de su empresa han sido verificados, continuó ella. Podemos proceder con el cierre. Travis Monroe estaba sentado cerca, tableta en mano, con una expresión de satisfacción tras haber logrado lo imposible en tan solo 7 días.
Lo que normalmente tomaba semanas, él lo había resuelto en una semana, prueba del poder de las transacciones en efectivo y de un vendedor motivado. La transferencia de escritura es el primer documento, explicó Nora Delgado, deslizando los papeles por la mesa. Esto transfiere oficialmente la propiedad del número 847 de la calle Maple de Harold Benton a Pinnacle Investment Holdings. 847 Maple Street, la dirección donde Evelyn y yo habíamos planeado envejecer juntos, donde Marisa dio sus primeros pasos, donde 3 generaciones de recuerdos vivían en cada habitación. Ahora pertenecía a extraños que la convertirían en una propiedad de alquiler. Firmé mi nombre con mano firme. Declaraciones de divulgación de la propiedad, a continuación continuó Nora Delgado. Estas confirman el estado de la casa y cualquier problema conocido. Problemas conocidos. ¿Contaba la traición emocional como un problema estructural? ¿Afectaban los años de ingratitud la estabilidad de los cimientos? Fui inicialando cada página metódicamente. Hoja de liquidación financiera, dijo Gregory Stanton, deslizando otro documento hacia mí. Precio final de compra menos costos de cierre y comisiones de agencia. Los números contaban su propia historia. Precio reducido en 60,000 para asegurar una venta rápida. Honorarios de agente, costos legales, seguro de título. El monto final aún representaba más dinero del que había visto junto desde el pago del seguro de vida de Evelyn hace 5 años. Dinero que financiaría mi independencia mientras la familia de Marisa descubría cómo se siente quedarse sin hogar. Su firma aquí hace que la venta sea legalmente vinculante, señaló Nora Delgado, apuntando a la línea final. Me detuve un momento, el bolígrafo suspendido sobre el papel. Una vez firmado, no habría vuelta atrás. Marisa y Colton volverían de Hawái para encontrar que su supuesta herencia había desaparecido en manos de una empresa. Su estilo de vida cómodo y parasitario terminaría de forma definitiva. La pluma tocó el papel. Mi firma fluyó sobre la línea con la misma caligrafía cuidadosa que había usado para calificar exámenes durante 40 años. Felicidades, dijo Gregory Stanton extendiendo la mano. Pinnacle Investment se complace en añadir esta propiedad a nuestro portafolio. Nos estrechamos la mano. El profesor jubilado y el ejecutivo de inversiones, completando una transacción que devastaría a 4 personas, que en ese momento bebían cócteles tropicales en el paraíso. Pago de la comisión, señaló Travis Monroe recibiendo su cheque de Gregory Stanton. Gracias a ambos por hacer esto posible. Nora Delgado reunió los documentos firmados aplicando su sello notarial en cada página. Esto concluye el cierre. Señor Benton tiene 30 minutos para recoger cualquier objeto personal que quede. Después, la posesión pasa a Pinnacle Investment. 30 minutos para decir adiós a la casa donde fui feliz, donde fui explotado, donde finalmente descubrí la diferencia entre familia y parásitos. Conduje hacia el número 847 de la calle Maple, una última vez usando las llaves que entregaría en 20 minutos. Caminando por habitaciones vacías, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Evelyn. Cierre total. La sala de estar, donde Marisa había anunciado mi exclusión del viaje a Hawái. La cocina, donde había escuchado sus planes de internarme en una residencia. El dormitorio, donde había procesado su traición y elegido la justicia por encima del victimismo. Cada habitación ahora pertenecía a la empresa de Gregory Stanton, que las alquilaría a inquilinos que realmente pagarían por el privilegio de vivir allí. Recogí la foto de Evelyn de la repisa y mis certificados de enseñanza de las paredes. Todo lo demás, muebles electrodomésticos, accesorios, pertenecía a los nuevos propietarios según nuestro acuerdo. De pie en el vestíbulo donde había recibido a la familia de Marisa 5 años atrás, sentí el peso de la transformación. El viudo generoso que había ofrecido refugio se había convertido en algo mucho más estratégico. La carga que habían planeado desechar los había desechado a ellos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido de Hawái. Papá, lo estamos pasando increíble. Colton propuso alargar el viaje una semana más. Esperamos que no te importe tener más tiempo a solas. Con cariño, Marisa. Una semana extra. Me estaban regalando aún más tiempo para saborear mi victoria. Cerré la puerta por última vez y entregué las llaves a Gregory Stanton, que esperaba en la entrada con Travis Monroe.
Transferencia de propiedad completada, anuncié. Mientras me alejaba del número 847 de la calle Maple, vislumbré a Gregory Stanton en el retrovisor, ya hablando por teléfono, organizando preparativos para alquilar. 4 días hasta que la familia de Marisa regresara para descubrir que habían sido superados por la carga que subestimaron. La cuenta regresiva hacia la revelación había comenzado oficialmente. 2 semanas después de la partida de mi familia hacia Hawái, me encontraba en una habitación de hotel frente al mar en Maui, bebiendo café y esperando la llamada de Agnes Whitfield. La ironía no se me escapaba. Estaba disfrutando de las vacaciones en Hawái que me habían negado financiadas con la venta de la casa que consideraban su herencia. Mi teléfono sonó a las 4 en punto hora de Florida. Papá. La voz de Agnes Whitfield temblaba de emoción. Ya están de vuelta. Dejé la taza de café viendo las palmeras moverse fuera de la ventana. ¿Cómo se lo tomaron? ¡Ay, madre mía! Tendrías que haber visto la cara de Marisa cuando se dio cuenta de que había desconocidos viviendo en tu casa. No paraba de insistir en que debía de ser un error que ellos pertenecían allí. Sonreí imaginando cómo la confianza arrogante de Marisa se estrellaba contra la realidad legal. ¿Qué les dijeron los nuevos propietarios? Muy profesionales, les mostraron la escritura, les explicaron que habían comprado la propiedad legalmente. Marisa incluso intentó empujar la puerta para entrar a la casa. La imagen mental del intento desesperado de mi hija por recuperar lo que nunca fue suyo, me llenó de satisfacción, y Colton furioso empezó a gritar sobre abogados y demandas hasta que los nuevos propietarios amenazaron con llamar a la policía. Dolores Hayes lloraba. Franklin Hayes no paraba de preguntar dónde te habías ido. Les diste la información del almacén. Tal como me indicaste, le entregué a Marisa la dirección y les dije que sus pertenencias estaban a salvo. Ella arrugó el papel con la mano y exigió saber dónde estabas. Me recosté en la silla del hotel viendo un crucero alejarse en el horizonte. ¿Y qué les dijiste? Exactamente lo que me pediste, que te habías ido de la ciudad tras vender la casa y que podían contactarte directamente si necesitaban discutir algo. Han intentado llamarme constantemente. Marisa ha estado llamando cada 10 minutos durante la última hora. Colton ha dejado algunos mensajes de voz bastante coloridos. Eché un vistazo a mi teléfono contando 43 llamadas perdidas y sumando. Imagino que ahora están bastante motivados por contactarme. Harold Benton, tengo que preguntarte, ¿de verdad estás en Hawái? En el Grand War Resort, en efecto. El mismo lugar en el que planeaban quedarse sin mí. Me detuve dejando que eso hiciera efecto. Agnes Whitfield ha sido increíblemente útil. Espero que comprendas por qué esto era necesario. Después de ver cómo te trataban como su cajero automático personal durante 5 años, sinceramente estoy impresionada. Evelyn estaría orgullosa de cómo te defendiste. Evelyn sin duda apreciaría la precisión matemática de mi venganza. Reacción igual y opuesta a años de explotación. ¿Qué están haciendo ahora?, pregunté. La última vez que los vi estaban metiendo maletas en un taxi. Supongo que se dirigen a un hotel ya que no tienen a dónde ir. Marisa parecía absolutamente devastada. Devastada. La misma palabra que habría usado para describir cómo me sentí cuando escuché sus planes de ingresarme en una residencia. La justicia tiene una hermosa simetría. Agnes Whitfield, si te piden que me llames otra vez, por favor diles que estoy disfrutando de mis vacaciones y que los contactaré cuando esté preparado. ¿Cuánto tiempo los vas a hacer esperar el suficiente para que entiendan de verdad lo que se siente al ser descartado por la familia? Tras colgar, salí al balcón del hotel, respirando el aire tropical que mi familia asumía que era demasiado viejo para apreciar. Abajo los turistas disfrutaban de la playa que pensaban que no podría manejar. Los helicópteros que mencionó Colton zumbaban por encima llevando pasajeros en aventuras que supuestamente ya había superado. Mi teléfono vibró con otra llamada de Marisa. La dejé sonar. Luego otra de Colton. Ignoré un mensaje de texto de Dolores Hayes Harold Benton. Por favor, llámanos. Necesitamos hablar. Lo borré sin responder. Durante 5 años controlaron mi vida a través de la manipulación emocional y la dependencia financiera. Planearon mi futuro sin mi opinión. Asumieron mi sumisión sin mi consentimiento. Trataron mi generosidad como su derecho.
Ahora yo controlaba las condiciones del juego. Podían esperar hasta que decidiera que habían aprendido la suficiente humildad como para merecer mi atención. Pedí servicio de habitaciones y me acomodé para ver la puesta de sol que intentaron negarme con mi teléfono, aún vibrando con llamadas cada vez más desesperadas de la familia, que por fin descubría el verdadero precio de dar por sentado a alguien. Algunas lecciones, reflexioné, requieren una impotencia total para comprenderse plenamente. Estaban a punto de convertirse en excelentes alumnos. 6 horas después de la llamada de Agnes Whitfield, embarqué en el vuelo nocturno de Orlando a Honolulu usando el dinero de la venta de la casa para comprar el asiento en primera clase que mi familia consideraba demasiado lujoso para alguien de mi edad. Cuando el Boeing 77 despegó hacia el atardecer de Florida, me acomodé en el cuero confortable y revisé la pantalla de mi móvil. 43 llamadas perdidas, 17 mensajes de voz y contando. Cada notificación representaba un momento más de su desesperación, una grieta más en la confianza arrogante que habían mantenido durante 5 años. Recorrí el registro de llamadas meticulosamente. Marisa Colton Dolores Hayes Franklin Hayes. Marisa, otra vez Colton de nuevo, viendo cómo la progresión de su pánico se desplegaba en marcas de tiempo digitales. El primer mensaje de voz, dejado 20 minutos después de la llamada de Agnes Whitfield, tenía el tono autoritario familiar de Marisa. Papá, no sé qué juego estás jugando, pero esto no tiene gracia. Llámame inmediatamente. En el 10º mensaje, la rabia ya se había colado en la voz de Colton. Esto es una locura, Harold Benton. No puedes simplemente vender nuestra casa sin avisar. Vamos a contactar abogados. El mensaje número 15 revelaba las lágrimas de Dolores Hayes. Por favor, Harold Benton, no entendemos lo que está pasando. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. El último mensaje de voz grabado justo antes del despegue capturaba la rendición completa de Marisa. Papá contesta, por favor. Haremos lo que sea. Solo llámanos. No tenemos a dónde ir. No tienen a dónde ir. La misma frase que ellos habían planeado usar para mi ingreso en la residencia. Mientras ascendíamos hacia altitud de crucero, miré hacia abajo las luces de Florida empequeñeciéndose bajo el ala. En algún lugar entre esas luces dispersas, mi familia se acurrucaba en una habitación de hotel, llamando frenéticamente a un número que permanecería sin respuesta hasta que yo decidiera que habían aprendido la humildad necesaria. La azafata apareció con la bandeja de champán. «¿Celebra algo especial esta noche, señor Benton?» La independencia, respondí aceptando la copa de cristal. Con unos 40 años de retraso. 9 horas por delante. 9 horas sobre el Pacífico entre yo y sus intentos desesperados de recuperar el control. 9 horas para saborear la completa inversión de papeles que había regido mi vida desde la muerte de Evelyn. Abrí mi portátil y redacté un correo que no pensaba enviar. Una carta explicando todo lo que hicieron mal, cada momento de crueldad casual, cada comentario despectivo sobre mi edad y mis capacidades. El acto de escribir fue terapéutico como corregir exámenes sobre la lección más importante que había enseñado. Pero ellos aún no merecían explicaciones. Las explicaciones vienen después de las consecuencias. Después de la comprensión, después de que el remordimiento genuino reemplace la ira arrogante. Mi teléfono vibró con la llamada número 44. Marisa, otra vez. Vi su nombre iluminar la pantalla, luego desvanecerse cuando la llamada fue al buzón. El ciclo de desesperación continuaría durante todo el vuelo mientras yo disfrutaba del menú de a bordo que ellos asumieron que era demasiado sofisticado para mí. Debajo de nosotros, el Pacífico se extendía sin fin, las aguas oscuras reflejaban la luz de las estrellas como diamantes dispersos. Cruzábamos usos horarios dejando atrás su crisis con cada milla náutica. Para cuando llegara a Honolulu, ellos estarían despertando a su segundo día sin hogar, su segundo día comprendiendo lo que significa ser descartado por la familia. Borré el correo no enviado y cerré mi portátil. Algunas lecciones no podían enseñarse con palabras. Requerían una inmersión completa en las consecuencias.
Mi familia estaba aprendiendo ahora ese amargo plan de estudios, descubriendo lo que significa necesitar a alguien que ya no los necesita. El profesor de matemáticas que hay en mí apreciaba la simetría elegante. 5 años de explotación equilibrados por el tiempo que tomara alcanzar el remordimiento genuino. 5 años dándome por sentado, pagados con los días que hicieran falta para no dar nunca más nada por sentado. Mientras el avión me llevaba hacia el amanecer hawaiano, por fin entendí lo que Evelyn quiso decir cuando hablaba de saber a dónde va el dinero. Había ido a parar a la educación más cara pero también más valiosa que mi familia recibiría jamás. El precio de aprender que algunas cargas bien motivadas pueden soportar mucho más peso del que cualquiera podría imaginar. Mi teléfono marcaba 46 llamadas perdidas, cuando finalmente lo puse boca abajo y me dormí a 10.000 metros de altura sobre su mundo de consecuencias rumbo al paraíso que ellos creían que era demasiado para mí. En esos momentos de silencio, reflexioné sobre los años, dando sin esperar nada, enseñando lecciones que mi familia nunca reconoció, amando sin reciprocidad. Me di cuenta de que la justicia no estaba solo en el giro del destino, sino en recuperar mi dignidad, mi autonomía y el derecho a decidir cómo vivir mi vida. La verdadera fortaleza, comprendí, reside en la acción medida y la paciencia en reconocer los patrones de privilegio y enfrentarlos con claridad, estrategia y elegancia. Mientras veía salir el sol sobre el océano pintando el cielo con tonos de oro y rosa, pensé en el perdón, en aprender del dolor y en los límites que uno debe establecer para protegerse. Sabía que la sensación de control que había recuperado no era simplemente sobre independencia económica, sino sobre la libertad de vivir sin la carga de la manipulación de los demás. Si tú estuvieras en mi situación, ¿qué harías tú? ¿Dejarías que el resentimiento dictara tus actos o encontrarías la forma de recuperar tu vida mientras enseñas las consecuencias de las decisiones ajenas? Me encantaría leer tus pensamientos, tus reflexiones y tus propias experiencias en momentos similares. Compártelas en los comentarios aquí abajo. De verdad quiero entender cómo responderías tú. Recuerda que la vida es un equilibrio entre la paciencia y la acción, entre dar y proteger, entre amar y respetar. A veces las lecciones más profundas no nacen del enfrentamiento, sino de observar, calcular y elegir el momento justo para actuar. Si esta historia te ha llegado al corazón, te invito a darle like a este video, compartirlo con quien pueda necesitar escucharlo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para escuchar más historias como esta. También puedes hacer clic en la caja de video en pantalla para descubrir otra historia que me enorgullece especialmente haber compartido. Gracias por escuchar, por apoyar este canal y por tomarte el tiempo de conectar con estas reflexiones. Nos vemos en la próxima historia y espero que te aporte claridad, ánimo e inspiración para tu propio camino.